Muy buenas tengan todos ustedes, damos gracias al Señor una vez más por este tiempo, estos espacios que el Señor nos permite, el poder compartir la palabra de Él para edificación de cada uno de nosotros. Bueno, estamos en Romanos, después de haber visto Romanos 2, Romanos 3, donde todos quedamos apartados de Dios, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios todos, judíos y gentiles todos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a ser justificados, hechos inocentes delante de buen Dios, de nuestro buen Dios? Es lo que el capítulo 4 nos va a mostrar. ¿De qué manera podemos llegar a ser justos delante de Dios? ¿Cuál es la manera de podernos acercar al Señor? Y comenzará el capítulo 4 diciendo, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió Abraham acerca de llegar a ser justos o inocentes ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido que jactarse, pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Entonces nos muestra el ejemplo de Abraham, que Abraham halló gracia delante de Dios, solamente por creer y no por las obras que había hecho Abraham. Nosotros nos podemos acercar a Dios no por lo bueno que seamos, no por las buenas obras que seamos, y allí incluido el venir a la iglesia, el leer la palabra, el dar diezmo, el dar ofrenda, el estar en el ministerio, el servir en áreas, el visitar a los presos. Todas esas son obras que no nos sirven para alcanzar la salvación. No. Entonces, ¿cuál será la manera para alcanzar la salvación delante de nuestro buen Dios? Aquí el texto nos está hablando de cómo hallar esa justificación, cómo poder ser salvos. Y habrá una única manera. Y es, de acuerdo al versículo 3, creyendo, como Abraham le creyó a Dios. ¿De qué manera Abraham le creyó a Dios? Y lo que vamos a seguir leyendo aquí en el versículo 16 del mismo capítulo 4 de Romanos. Así dice la escritura, así que la promesa, o sea, la salvación en la persona de Cristo, se recibe por medio de la fe, de creer. Es un regalo inmerecido, o sea, es la gracia de Dios sobre la humanidad. Y vivimos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios dijo, te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham le creyó a Dios, el que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivo para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tú tendrás, muchos. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que tenía 100 años de edad y su cuerpo ya estaba anciano para tener hijos igual que el vientre de su esposa Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así, por tener una fe tan robusta y fortalecida, le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, y debido a su fe Dios lo consideró justo, inocente y perdonado. ¿Por qué? Por su fe. ¿Por qué? Por creerle. Y el hecho de que Dios lo considerara justo y perdonado no fue solo para el beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también, ojo aquí, importantísimo, quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros, a usted y a mí, también, solo como, por las obras, no, si creemos en Dios, quien Dios fue el que levantó de los muertos a su propio Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que Él, Jesucristo, su propio Hijo, fue entregado a la muerte por causa suya y mía, de nuestros pecados, de sus pecados, de nuestros pecados, y resucitado.
para hacernos justos a los ojos de Dios. Cierro. Terminamos acá la lectura. Quiere decir que solamente por la fe y creyendo que Dios envió a su Hijo a este mundo a morir por nuestros pecados, creyendo, confiando y teniendo una convicción firme, seria y amplia sobre ello, es que podemos alcanzar la salvación. Y producto de esa salvación vendrán las obras, vendrá a venir a la iglesia, vendrá el leer la palabra, vendrá el poder ofrendar, vendrá el hacer un gran ministerio, vendrá el visitar a los pobres, visitar a los presos, visitar a los ancianos, ir a los hospitales, hacer un buen ministerio. Esas obras son el resultado de una salvación, la cual llega a mí por mi fe y mi genuino arrepentimiento delante de Dios y mi fe en creer que el Señor Jesús es mi único y suficiente Salvador. No es el creer con una verdad construida entre los hombres, a través de comentarios, a través de iglesias, a través de escritos humanos, a través de filosofías. No. Es como dijo el Señor Jesús, el que cree en mí, como dicen las Escrituras, correrán ríos de agua viva dentro de él. Es que necesitamos creer, amado hermano y amigo, necesitamos creer en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, como dice la Escritura. Es de esa verdad que descendió de lo alto y desde lo eterno aquí en medio de nosotros, a los hombres, para que creamos en esa verdad absoluta. Y esa verdad absoluta volvió a lo eterno, resucitó y ascendió, para que pudiésemos atacar y destruir nuestra incredulidad y creer que Él es Dios y el Hijo de Dios, y que en Él reposó toda la obra redentora. Solamente por fe podemos llegar a ser perdonados genuinamente por Dios. Y esa fe nos llevará a un genuino arrepentimiento. Muchas gracias, mis amados hermanos. Que el Señor nos ayude hoy a tener una genuina fe, a creer en nuestro Señor Jesús, como dicen las Escrituras, y a considerar, si ya hemos creído, a considerar como hijos de Dios quién es Dios, quiénes somos nosotros, porque Él es Dios y nosotros somos sus siervos para su servicio. El Señor los bendiga y muchísimas gracias.